Buenas tardes. Bueno, ya es un poco tarde, perdón. Buenas tardes. Para los que están en países donde es de tarde y para los que están en países donde ya es de noche, buenas noches. Así dependiendo de la hora y el lugar del mundo donde usted se encuentra. En este día vamos a tratar sobre el tema la apostasía y llamamiento a una madurez espiritual. Apostasía y llamamiento a una madurez espiritual. En este día vamos a hablar sobre lo que es la apostasía y nos encontramos en el capítulo 5, versículo 11, donde trata el tema de la apostasía, y directo pasamos al capítulo 6 de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Ahí es que estamos hoy. Leemos así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dios bendiga su palabra. Este es, amado, el tema que traímos para ustedes hoy sobre la apostasía y la madurez espiritual. Apostasía y madurez espiritual. Lo que Pablo hace hoy, el apóstol Pablo, que a quien señalan como el que, ¿verdad? Discúlpenme que estamos arreglando un poco la cámara. Es un llamado que hace el apóstol Pablo hoy a los judíos que se habían convertido al evangelio. Los judíos que se habían convertido al evangelio se habían entregado de manera clara, ya tenían tiempos conociendo del evangelio, pero saben que los judíos tenían una mezcla todavía entre esa lucha que tenía entre el judaísmo y el evangelio de Jesucristo. Por ello, en el capítulo 6, desde ya el versículo 11 del capítulo 5, el apóstol Pablo hace un llamado, una advertencia crucial para los cristianos judíos, instándolos a progresar más allá de los fundamentos básicos de la fe. Es decir, ustedes no se pueden permanecer todavía en la parte básica. Ustedes saben que en toda enseñanza hay una parte básica. Hay una parte básica. Es como un chef que aprendió a cocinar en su casa, pero llega el momento que quiere convertirse en chef. La parte básica es lo que aprendió en su casa, pero luego va a una escuela donde se hace profesional de la materia. Y ahí es que se puede llamar un chef. Entonces, en el evangelio también existe, y este llamado para los judíos también lo es hoy para los cristianos de nuestros tiempos. Para nosotros en este tiempo podemos asumir
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, corta para acá, para allá y nos afecta a todos para bien y a unos para mal. De modo que todos tenemos, cuando nos convertimos al Evangelio, llegamos a conocer la parte básica. Nos enseñaron sobre el arrepentimiento, nos enseñaron sobre la fe, nos enseñaron sobre la vida cristiana, tenemos que bautizarnos, la Santa Cena. Eso se llama las partes básicas, son las partes básicas de la fe, los principios, los primeros fundamentos para que empezáramos a echar raíces. Pero no significa que nos íbamos a quedar solamente con estos conocimientos flotando en el aire y pensando que habíamos llegado a una madurez espiritual. No, ahora el apóstol del libro de los Hebreos hace un llamado crucial para cuestionar a los cristianos para que no se quedaran allí flotando con la parte básica que habían aprendido. Amén, hermanos, que habían aprendido, sino que debían avanzar en el conocimiento, en la madurez espiritual, en la fe en Dios. Es decir, sabían la parte rudimental, la parte fundamental, la parte básica, es lo que tenían los cristianos judíos, y se les exhorta a madurar en la fe en Dios y no se quedaran solamente con la parte básica, para no quedarse en la inmadurez y caer en una apostasía. Porque ¿qué es lo que produce? Lo que produce la inmadurez del creyente es el camino hacia la apostasía. Porque si tú aprendiste la parte fundamental, la parte principal, usted aprendió sobre el bautismo, el arrepentimiento, usted aprendió sobre Santa Cena, usted aprendió un sinnúmero de puntos sobre los juicios de Dios y sobre la fe, sobre todos esos puntos son básicos. Pero usted no se puede quedar ahí, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir profundizando en conocer a Dios más de cerca, más profundamente, a través de su palabra, la oración, el ayuno, la lectura bíblica, el estudio de la palabra de Dios. Mire que les dije dos cosas, la lectura bíblica y el estudio de la palabra de Dios. Hay gente que hacen lectura, pero no estudian la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser estudiada. En otra ocasión les hablaré sobre cómo se estudia la palabra de Dios. De manera que se le hace el llamado para que no fueran fácilmente presa de las dudas, las luchas y el combate que producen dudas en la fe. Saben que la lucha cristiana, la duda, produce en el creyente muchas dudas. Empezamos cuando tenemos pruebas y dificultades y solamente estamos anclados, flotando en la parte básica que aprendimos en los primeros fundamentos, que al principio parecen hermosos, pero que más adelante, cuando el combate se hace duro, se necesita la experiencia, se necesita el conocimiento profundo para poder seguir batallando por nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, un creyente que solo tiene la parte elemental, la parte, es decir, básica de la fe, es un creyente que fácilmente puede caer en apostasía, puesto que la falta de conocimiento le impedirá ser restaurados fácilmente en momentos difíciles. El pasaje enfatiza la necesidad de madurar hacia la perfección. Es decir, no nos podemos quedar ahí en la parte básica. Debemos ir perfeccionándonos a medida que vamos conociendo más profundamente de Dios, dejando atrás los principios elementales. La parte elemental son la primera parte que aprendemos y se llama también parte básica. Debemos abrazar la fe con más profundidad, comparando los inmaduros. Aquí el apóstol compara a los inmaduros
como si fueran bebé. Dice que los inmaduros siempre tienen necesidad de leche, no pueden alimentarse con alimentos sólidos, sino que se mantienen siempre en la parte básica. Entonces, están inmaduros, necesitan que lo estén empujando siempre, que le estén recordando lo que somos en Cristo, que le estén diciendo los fundamentos cristianos, que se acuerden, porque todavía son niños en la fe. Pero hermanos, no estamos llamados a quedarnos niños en la fe, amén, sino que estamos llamados a ir madurando a medida que el tiempo va pasando. Debemos ir profundizándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Primer punto clave de interpretación: la advertencia contra la inmadurez. El autor exhorta a los creyentes a dejar de enseñar los rudimentos como bautismo, imposición de manos, resurrección, juicio, y que deben eso ya lo saben, y deben avanzar hacia la madurez, porque quedarse en lo elemental es un signo de inmadurez y peligro espiritual. Amén, hermanos. O sea, es como un niño que está en la escuela. Si ese niño no avanza en las partes fundamentales de la fe, es un niño que no va a progresar y por consiguiente está llamado a no ser un profesional calificado, porque se quedó con la primera parte y no procuró aprender más. Amén. Del capítulo 6, versículo 4 al 6, vemos la imposibilidad de una nueva restauración si no se madura. Este es el punto más debatido. Se interpreta como una advertencia severa sobre la apostasía deliberada, donde aquellos que han probado lo bueno y conocen a Cristo, si rechazan activamente el Evangelio y vuelven a un sistema que lo niega, como era el judaísmo levítico, se hacen incapaces de renovarse, ya que crucifican a Cristo de nuevo. No es que Dios no pueda perdonar, sino que su rechazo deliberado, a propósito, anula la posibilidad del arrepentimiento significativo. Es decir, Dios puede perdonar. No significa en términos reales que están crucificando a Cristo de nuevo, sino al conocer a Dios y no procuran madurar, y esto le impide la madurez espiritual, no procuran avanzar en el conocimiento, lo cual le impide la madurez espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelven a un sistema, van a devolverse a su sistema de vida. Es como el creyente que se convierte, no se congrega, no estudia la Biblia, no se hace parte activa de la congregación, en las actividades, las predicaciones, las evangelizaciones, los cultos de oración, los cultos de estudios de la iglesia. Ese creyente no va a madurar y es un creyente que está llamado a volver atrás. Fácilmente se va a devolver. Y eso es lo que se le advertía a los judíos, que estaban llamados a devolverse hacia atrás, ya que estaban parados en el primer punto de los primeros elementos de la fe. Y era como que si crucificaran a Cristo de nuevo, porque siempre estarían como si Dios no fuera real, como si Dios no estuviera activo en su vida. Entonces, por eso llegarían deliberadamente a rechazar la providencia divina, el poder divino para arrepentimiento genuino. Por lo tanto, si un creyente se convierte, es imposible que pueda llegar a una nueva vida, a restaurar una nueva vida, a menos que no madure. ¿Me entienden, hermanos? A menos que no madure, es muy difícil que pueda llegar a un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer? Cuando la batalla se arrecia, ese creyente va a desmayar y va a negar a Cristo
y vuelve de nuevo. Y entonces una vez que tú te lo niegas deliberadamente, pues se hace imposible la restauración, ya que Dios no obliga a la gente, sino que les pide que voluntariamente deseen la miel de su palabra, voluntariamente busquen su salvación con necesidad y con ansia. Por lo tanto, el punto número 3 es que quiero compartir con ustedes, está en el versículo 8, 7 y 8. La tierra y la lluvia hace una metáfora en esos versículos. La epístola hace una metáfora de la tierra que recibe la lluvia. La que produce fruto es bendecida, pero la que solo produce espinos y cardos es rechazada y cercana a la perdición. ¡Wow! ¡Qué advertencia más fuerte! Dice que la tierra que recibe la lluvia, sabemos que la lluvia cae sobre la tierra, pero en la tierra está compuesta de diferentes terrenos, tipos de terreno. Hay un terreno que produce frutos que dan beneficio para la alimentación de la raza humana y animal. Pero dice que la parte de la tierra que recibe la lluvia, pero lo que produce es cardos y espinos, es decir, hierbas malas, hace la diferencia. Esta parte es rechazada y cercana a la maldición, cercana a ser quemada. Porque ¿qué hacemos con los cardos y espinas? Esto ilustra la diferencia entre quienes maduran y dan fruto espiritual y los que no maduran. Los que maduran siempre siguen hacia adelante, dando fruto para la gloria de Dios. Los que maduran quieren más y más. No sé si ustedes han visto en las congregaciones, las personas que maduran, que conocen y le dan importancia, valor a su salvación, son esa gente que no faltan a la iglesia, no faltan a los cultos, no faltan a las actividades, están en los estudios, están en las oraciones, están en el retiro, están en la vigilia, están en todo siempre y cuando su trabajo le permite, porque sabemos que ahora a veces las labores no nos permiten a veces estar donde queremos estar y a donde queremos estar, ni cuando querramos estar. Pero hace esta comparación para llamar la atención. La inmadurez produce apostasía. Porque si no somos maduros, no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pronto lo que sabíamos se nos irá olvidando. Y una vez que se nos olvida la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que vamos desmayando y ya cualquier cosa nos dañan y entonces fácilmente podemos volver atrás voluntariamente, y peligroso para los que se devuelven deliberadamente, niegan la fe y vuelven a los rudimentos de la vida pecaminosa, a su pasado. Ya dice lo que dice, que para tal persona no hay más sacrificio, porque Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Así que mucho cuidado. Este llamado a la iglesia judía es también un llamado para la iglesia evangélica, para que entendamos que tenemos un llamado y debemos cuidar nuestro llamado, debemos ir creciendo en el evangelio, debemos ir madurando en la fe y debemos procurar cada día tener mayor madurez en Cristo Jesús. Es un llamado, aleluya, es un llamado que se nos hace en el capítulo 6 de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, llamado para que lleguemos a la madurez y perseverancia en la fe cristiana, advirtiéndonos contra el peligro de una apostasía total, mientras se reafirma la esperanza segura que ofrece Cristo a los que en Él confían y procuran cada día conocerle mejor. Vamos a crecer, hermanos. Hay que crecer.
Saque tiempo para estudiar la Biblia. Saque tiempo para congregarte. No te justifiques tanto. No ponga tantas excusas. ¿Cuántas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer? Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de hacer un estudio profundo. Dejamos de invertir en libros importantes que pudieran ayudar nuestra fe. Dejamos de invertir en Biblia de estudios para estar sentado en las esquinas, hablando con los vecinos, conversando con la gente, viendo algunas películas, viendo algunas cosas, pero esas cosas no tienen un valor eterno. Procuremos, amados, invertir el tiempo en aquellas cosas que tienen valor eterno. Cuídense, cuidémonos de la apostasía de estos tiempos, porque mucha gente ya han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a espíritus de demonio, tal cual pasó en la época de los apóstoles, escuchando consejos malsanos de gente que nunca conocieron a Dios y tratan de ser maestros y consejeros de usted que ya conoce a Dios. Tenga cuidado de no caer en la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe y volverse hacia atrás.